Bien, antes de comenzar con el tema de metapoblaciones, voy a dar algunas indicaciones para el término del curso. A ver. A ver, jóvenes. Esta hoja ya está ahí en la plataforma, en el apartado de archivos, en material de clase. Es referente al trabajo que vamos a hacer ya regresando de clases, de vacaciones para las 2 semanas de enero. La primera semana es clases normal, la segunda semana son exámenes sin suspensión de clases. Entonces, es el trabajo que vamos a realizar. Va a ser trabajo en equipo y va a contar como evaluación. Van a hacer una presentación, una sola presentación por equipo, un solo diseño. Van a considerar los ejemplos que vengan en la teoría, las especies, ideas principales, cuestiones de ecología. Si hay perfil de investigadores, pues también lo incluyen. Van a narrar en cada diapositiva lo más importante, graben su voz. El tiempo máximo de toda la presentación va a ser 35 minutos. Regresando en clases, los dos primeros temas, el 5.1 y 5.2, y así nos vamos de 2 en 2 en cada clase. Van a subir antes su diapositiva para que se tenga referencia. La exposición, 2 temas por clase, 35 minutos y 10 minutos para preguntas. Perdón. Entonces va a contar como evaluación. El tema 1 es flujo de energía. El capítulo 20 van a seleccionar cuento integrantes. Aquí, por favor, le pido a Bianca que coordine toda esta actividad para el próximo miércoles ya tener quiénes son los integrantes para cada tema. El 5.1 flujo de energía, necesito 4 integrantes. El ciclo 2, también 4, ciclo de nutrientes 5.2, 4 integrantes. El 5.3, ciclos biogeoquímicos, 4 integrantes. Para ecosistemas terrestres, 4 integrantes. Por favor, aquí en este tema van a incluir los tipos de ecosistemas terrestres que hay en México, sus principales características y su distribución. Ecosistemas acuáticos, también 4 integrantes. También aquí para este tema quiero que incluyan los tipos de ecosistemas acuáticos que hay en México, conocidos como humedales. Entonces también características y distribución, si es posible mapas, lo mismo. Ecosistemas de transición, también aquí es muy corto, solamente para 2 integrantes. Y aquí, por favor, también quiero que incluyan estos ecosistemas de transición en México, características y distribución. El tema 6.1 también es muy corto, 2 integrantes. Para patrones de diversidad biológica, aquí quiero que agreguen lo referente a zonas biogeográficas donde se ubica el país y información sobre diversidad biológica de nuestro país, tanto en plantas como animales. El 6.2, que ya es la unidad sobre ecología global, crecimiento poblacional, uso de recursos, sostenibilidad. Aquí 3 integrantes, por favor. El tema 6.3, pérdida de hábitat, biodiversidad y conservación. 3 integrantes. Aquí quiero que incluyan la NOM 059 sobre protección de especies, el convenio de CITES, la lista roja de la UISN, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los convenios internacionales más importantes sobre protección de especies, incluyan el convenio Ramsar. 3 integrantes. El 6.4, cambio climático global, incluye información sobre el reciente convenio que se firmó sobre la reducción de emisiones de efecto invernadero, y aquí quiero 3 integrantes. Entonces, jóvenes, con esto pues va a ser evaluación. Si alguno de sus compañeros no participa, por favor no lo incluyan. Pero bueno, es trabajo de equipo. Entonces, lo quiero para, bueno, regresando de vacaciones, por favor, en cada diapositiva, entonces van grabando su voz y lo más importante. Por favor, jóvenes. Bueno, no sé qué pase aquí, se duplicó mucho el nombre de Lesba, no sé si inició el primero la reunión.
pero bueno, no lo sé. Bien, vamos a continuar, jóvenes, con el tema de metapoblaciones. Entonces, pues vamos a iniciar porque ya no tenemos más tiempo. Bien, Daniela, por ahí se encuentra en 12.1. Hola, profesor. Sí. Adelante, por favor, Daniela. ¿No me escuché? Profesor, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Ok, voy a proyectar mi... Sí, por Es que favor. me estoy moviendo a un lugar donde hay más... Profa. Bien. Bueno, Sí. mientras le comento, sobre nuestra exposición sería al final. A ver, la exposición de ahorita de este tema sí es al final. Sí, a mí. ¿La de los murciélagos? Sí, ok. Sí, al final, por favor. Profa, ¿ya se ve mi presentación? A ver, Daniela, sí, adelante. Ok. Bueno, buenos días. El tema que me toca exponer es condiciones que definen una metapoblación. Y bueno, les voy a empezar explicando qué es una metapoblación. Se resume como el sistema de poblaciones locales que están interconectadas. Las poblaciones locales las explican como, voy a ponerles un ejemplo de unas ardillas en un parque, y cada población, supongamos, es la que vive en cada esquina del parque o en cada árbol. Esas son las poblaciones locales, ¿no? Y y están interconectadas porque pues todas viven en el mismo parque, y comparten los recursos y todo eso, pero son independientes, o sea, cada una, por ejemplo, tiene su casa, su hábitat y digamos también las especies con las que se relacionan, ¿no? Son diferentes como ardillas. Y bueno, dentro de esta metapoblación existen 4 características que son muy importantes que se mantengan para que se considere una metapoblación. Una es que este hábitat está seccionado en parcelas y estas, Sí, no sé, ¿no me escuchan, prueba? sí, la escuchamos. Pero todavía no se ve el cambio de mi presentación. No, está aquí, está explicando las condiciones de la población. Ok, bueno, uno es eso, que el hábitat está seccionado en parcelas y estas parcelas, bueno, se identifican porque las poblaciones dentro de ellas se van a ir reproduciendo a nivel local. O sea, y retomando, por ejemplo, el ejemplo del parque de las ardillas, es muy difícil que una ardilla vaya a otro parque a reproducirse. Entonces, por eso, a eso se refiere que la reproducción es local. El segundo punto dice que las poblaciones grandes son propensas a la extinción. Entonces, es por eso que es importante que estén divididas en parcelas, porque supongamos que llega un gato y el gato empieza a atacar una zona del parque, va a acabar con las ardillas de esa zona, pero no va a acabar con las de todo el parque porque están distribuidas. Entonces, bueno, el hecho de que las poblaciones grandes estén juntas las hace propensas a una extinción, y que estén separadas evita eso. Bueno, el otro punto, el tercero, dice la cercanía entre parcelas es importante para poder repoblar un sitio en una extinción local. Volviendo al ejemplo de las ardillas, supongamos que el gato acabó con las ardillas de una zona. Bueno, ahora las ardillas por naturaleza van a decir, pues esos árboles están desocupados, vamos a ir a poblarlos. Pero supongamos que si fuera otro parque a 2 cuadras, pues no van a llegar hasta allá. Pero como es el mismo parque, a eso se refiere con cercanía. Y bueno, el cuarto punto es, no están sincronizados los procesos entre las poblaciones locales. Por ejemplo, hay especies en las que todas se reproducen al mismo tiempo, ¿no? Como que se alinean. Y en el caso del ejemplo de las ardillas, pues no, cada una tiene sus procesos, no están sincronizados, pero sí son los mismos. Y bueno, otra de las características de la metapoblación es que se divide en 2, que es la local o intraterritorial y la regional. En la local o intraterritorial, los individuos interactúan entre sí y se caracterizan porque los procesos que están alineados son la alimentación y la reproducción. Y otro factor importante que influye en este es los casos de natalidad y de mortalidad.
Y por ejemplo, en el caso de la metapoblación regional, las especies buscan dispersarse para regresar y volver a colonizarse, y esto evita que la extinción. Aquí no se me ocurrió un ejemplo claro, el de las ballenas, pero bueno, hay que replicarlas. Porque, por ejemplo, en el caso de los salmones se iban y regresaban, pero se iban a diferentes sitios todos o van todos juntos. Ahí sí tenía la duda, profe. Otros puntos a recalcar era que es una... perdón. No, sí, al final. Que es una rotación de sitios y, por ejemplo, bueno, aquí los puntitos van a ser la especie que queramos y las manchitas son estas parcelas, ¿no? Entonces van rotando y supongamos que si una parcela se queda vacía, las especies siempre van a buscar poblar ese sitio y hacer que crezca. Entonces, pues bueno, ahora podemos concluir que la metapoblación es un movimiento de individuos locales, que es una rotación entre las parcelas. El fin es evitar la extinción, buscar repoblarla siempre con nuevas, pues sí, con nuevas poblaciones, y que la extinción sea notable. O sea, por ejemplo, aquí, en lugar de que desaparezca el raptor, y lograr poblarlo otra vez para que no desaparezca. Y pues ya, eso sería lo que refiere a metapoblación. Muy bien. A ver, aquí, Daniela, muy bien el de las ardillas. Las ardillas en un parque sería mi población local, ¿no? Dice usted, si llega un gato, pues se extingue esa población, ¿sí? Porque no, supongamos que tenemos un parque y otro parque, y los dos parques tienen ardillas de la misma especie. Si no hay esa conexión de ese parque, que es el fragmento de hábitat, con otro parque, pues sí se extingue. Muy bien. Ahora, en cuanto a las escalas de la dinámica metapoblacional que usted mencionó, es la local, o sea, la local, el ejemplo de las ardillas, ¿no? Sería la escala local. Ahí tiene su propia dinámica, hay nacimientos, hay mortalidad, se regula la población por el alimento, por los depredadores, lo que tenga, ¿no? Es esa escala local. Ahora, si estamos hablando de una escala metapoblacional, ese mismo... hagan de cuenta, ese parque es un fragmento de hábitat, otro parque sería otro fragmento de hábitat, y a lo mejor unos 5 parques tienen las mismas especies de ardilla, pero a diferente distancia. Entonces vamos a hablar de esa metapoblación o a escala regional, ¿no? Es decir, cada parque va a tener su propia dinámica de crecimiento, mortalidad, de nacimiento, mortalidad de las ardillas, ¿no? Y al sumar todo eso, pues nos va a dar esto que se llama la escala regional. Muy bien, a ver, en el último, por favor, ahí ese gráfico donde ponen los parches, muy importante. Aquí el proceso que va, el más importante, miren, ahí tienen un parche muy grandote donde dice fuente, la población fuente, es de donde supongamos que es el parque más grande, donde está la población más grande de ardillas, y los demás parches son las poblaciones circundantes, ¿no? Hay importante dos términos. La fuente quiere decir que de ahí emigran individuos para colonizar, como usted dijo, los parches donde no hay, o los fragmentos de hábitat, ¿no? Entonces la clave aquí para la dinámica metapoblacional es esta, el ir y venir, o la dispersión de los individuos, ¿no? Muy bien. Y muy importante aquí, jóvenes, se habla sobre la sincronización. Dice, si el movimiento de individuos es elevado, es decir, los que inmigran, los que van y vienen, o los que se van a otro parche, funcionan como una población extensa, pues al final posiblemente se sincronizarían, no tanto los eventos de natalidad y mortalidad, sino se sincronizaría todo este flujo de individuos, a lo mejor si son susceptibles de extinción. Y bueno, pues ya vimos que la metapoblación pues es esto, ¿no? Todo lo que está presentando aquí su compañera en dibujos es una metapoblación formada. Una población grande de ardillas está formada por poblaciones locales de ardillas. Muy bien, Daniela, gracias. Bien, vamos con el 12.2, por favor.
Disculpen porque ya no hay tiempo, me comió el tiempo. Lisette, ¿quiere completar algo, Lisette? No, pasamos al 12.2, a ver, Anaí y Marco Antonio. Sí, profa, voy a compartir. ¿Ya se ve, profa? Sí, sí, ya se ve, adelante. ¿Se me escucha? Sí. Buenos días, profa. Bueno, pues a nosotros nos tocó exponer el subtema la dinámica metapoblacional, la cual consiste en el equilibrio entre la colonización y la extinción. Sí. En este subtema, pues nos explica que el concepto fundamental de lo que es la persistencia metapoblacional, pues trata de lo que es un equilibrio dinámico entre lo que es la extinción de las poblaciones locales junto con lo que viene siendo la recolonización de fragmentos de un hábitat. La siguiente presentación, por favor. Sí, ¿no aparece? Todavía no se ve. Ah, chale. Es por la... No sé si es por mi internet o mi Sí. lab. Es del internet. Una Bueno, disculpa. ahorita a ver si aparece. Nada más era una imagen del ecólogo. A ver, si Bueno. quiere comentarlo. Sí, bueno, pues se menciona que en el año de 1970 el ecólogo matemático llamado Richard Lewins propuso lo que es el siguiente modelo de la dinámica metapoblacional. Ya apareció esa imagen. Este modelo en el cual pues nos explica que el tamaño metapoblacional se entiende como lo que es la fracción de parcelas diferentes en un hábitat, el cual pues se representa por la letra P. Estas las cuales son ocupadas por un periodo de tiempo y el cual se representa con la letra T. Se explica o se menciona que en un determinado intervalo de tiempo, cada una de las subpoblaciones, las cuales estarán ocupando una parcela de hábitat, van a contar con una probabilidad para poder extinguirse. Esta variable pues se va a representar por la letra E, por lo que, la siguiente por favor. Por lo que entendido un poco de qué va todo esto, pues podremos comprender que P será la fracción de las parcelas las cuales estarán ocupadas durante el intervalo de tiempo, y la tasa de donde las poblaciones se extinguirán se van a definir de la siguiente manera. Como podemos observar ahí en la imagen, va a ser E igual a E por P, la cual será el modelo exponencial de crecimiento de la población. Posteriormente también se menciona que la tasa de colonización de los fragmentos desocupados se van a representar por la letra C, y pues esto va a depender de la fracción de las parcelas las cuales se encuentran desocupadas, y estas se van a representar por 1 menos P, y disponibles para poder colonizarse y fraccionarse en fragmentos ocupados, los cuales van a proporcionar lo que son los colonos, y este se va a representar por la letra P. También se menciona que se va a multiplicar por lo que viene siendo la probabilidad de la colonización. Como podemos observar ahí en la fórmula, esta variable va a representarse con la letra M, y la cual también es una constante que refleja lo que es más que nada la tasa de movimiento de individuos entre lo que viene siendo las parcelas del hábitat. Y pues al final todas estas variables pues van a formar lo que es la tasa de colonización, la cual se representa como en la imagen. Sí. Y lo dejo con mi compañera. Sí, sigo yo. Bueno, pues también comenta que para cualquier valor de E y M es posible representar mediante gráficas de tasas de extinción. Bueno, ahorita voy a explicar esta parte de la gráfica que presentan. Las tasas de extinción se representan con la letra E y las tasas de colonización se representan con la letra C. Y estas, pues, las parcelas ocupadas con la letra P
En este caso, pues aquí está en la de las abscisas, que son la proporción de parcelas ocupadas, y las ordenadas, que son las tasas. La tasa perdón, se me perdí. La tasa de extinción aumenta de forma lineal, esta de aquí, y la tasa de colonización aumenta de forma convexa, incrementándose inicialmente por la proporción de fragmentos que se aproximan a 1.0. Digo, sí, a 1.0. Y bueno, el valor de P, cuando el valor de P en las líneas se cruzan, representan el equilibrio. Es decir, las tasas de extinción y colonización son equivalentes, E igual a C. Y las tasas de crecimiento metapoblacional es igual a 0, que es esta fórmula que está aquí, bueno, esta expresión que está aquí. La fracción de las parcelas ocupadas P cuando se encuentran por debajo del valor P, la tasa de colonización es mayor que la de extinción. Y si P excede a la P, la tasa de extinción supera la de colonización. Y ya, esa es la parte de la gráfica. Y bueno, pues siguiendo lo que dice mi compañera, nos dice que el valor de equilibrio de P pues constituye una función de probabilidad de extinción que se representa por la letra E y colonización representada por la letra M. Se calcula matemáticamente pues este valor en equilibrio con la ecuación de crecimiento metapoblacional, la cual ya se había mencionado anteriormente. Y pues este modelo de Lewis realiza lo que es más que nada una serie de suposiciones. Estas suposiciones pues nos sirven para simplificar lo que son los cálculos, y pues nos menciona que el modelo deduce que todas las parcelas son del mismo tamaño y calidad como hábitat. También nos dice que respecto a lo que es el proceso de lo que viene siendo la colonización, pues se menciona que el modelo también deduce que cada parcela realiza el mismo aporte hacia lo que son las reservas de emigrantes, y pues que más que nada que a su vez estos tienen la misma probabilidad de poder colonizarse en cualquiera de los fragmentos del hábitat que pues se encuentra desocupado. También se hace la suposición de que la probabilidad de extinción, pues el cual enfrenta cualquier población local, va a ser independiente de otras poblaciones también locales. Y también recalcar que por otra parte es importante considerar que estas suposiciones pueden ser irreales para las metapoblaciones, las cuales pues surgen de una manera natural. Y sería todo. Bien, y además completando ahí, van a diferir, ¿no? Se supone aquí dice, a ver chicos, de lo que acaban de presentar sus compañeros, pues es el modelo para calcular esta colonización, extinción de fragmentos de hábitat cuando una población ha sido, valga la redundancia, fragmentada, ¿no? Aquí el modelo supone, dice, todas las parcelas, o sea, todos los parches, todos los remanentes de vegetación tienen el mismo tamaño y calidad, pues no, ahí cambia, ¿no? Aquí dice, sin embargo, estas suposiciones en la vida natural pues no son de todo reales para metapoblaciones. Primero, las poblaciones locales van a diferir en cuanto a vulnerabilidad a la extinción. También vamos a ver ahí en cuanto al tamaño de los organismos, el tipo de organismos, también en cuanto a factores ambientales, ¿no? Las parcelas de hábitat pues son de diferente tamaño, incluso les comentaba en la clase pasada, si ustedes se abocan a ver a Google Earth y buscan su pueblo, pues verían a lo mejor unos remanentes todavía de la vegetación primaria, y ya lo demás podría ser vegetación secundaria, otro tipo de uso de suelo, ¿no? También en cuanto a la conexión entre parcelas, pues también es diferente, puede quedar un parche y por allá muy lejos otro, ¿no? Entonces, las características a gran escala de este ambiente o el paisaje que vemos, pues sirven para sincronizar la dinámica de las metapoblaciones locales, ¿no? También aquí hay otra suposición, que cada parcela pues tiene un aporte de
individuos que van a migrar de un parche a otro, o de ir y venir de un parche a otro, pues no todos, no. Algunos parches van a ser fuente, es decir, algunos individuos van a cambiar a fragmentos deshabitados, como mencionó su compañera Daniela, pero en otros casos no. Muy bien, entonces pues nada más es el modelo de Levins. Por ahí este ecólogo pues murió en el 2016 y es el que calcula cómo se repueblan, ¿no?, estos fragmentos de hábitat y cómo persisten estas poblaciones, ¿no? Entonces, por ahí la persistencia metapoblacional, es decir, que una población siga a través del tiempo, consiste en el equilibrio entre estas dos variables, que es la extinción de un fragmento o una población local y la colonización o recolonización de aquellos fragmentos que están desocupados. Bien, vamos con el 12.3, por favor. Por ahí, gracias, chicos, muy bien. Le pido por favor a Miguel Ángel. Hola, profe, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos. Adelante. A ver, deje ver si me dice si puede ver la pantalla. Sí. Ay, como que se me trabó esta cosa. Si no a capela, aunque estemos oscuras. A ver, deje ver. Según ya estoy proyectando, pero como que se trabó la compu. Sí, se quedó en la actividad. Y ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, pues a mí me tocó exponer el tema 2.13, que es que la superficie de parcela y el aislamiento influyen en la dinámica metapoblacional. Y a ver, ¿cómo esta cosa? Sí, ¿por qué? Ahí está. Bueno, que sea así mejor. Bueno, este tema nos habla de que anteriormente vimos el modelo simple de dinámica metapoblacional que presentaron los compañeros. Supone que todas las parcelas de hábitat son iguales en tamaño y calidad y que realizan el mismo aporte a la reserva de colonizadores potenciales, pero en realidad lo que nos escribe este subtema es que los fragmentos de hábitat difieren en eso mismo, ¿no?, que es el tamaño y calidad, ya que la capacidad de los individuos para dispersarse entre las parcelas se relaciona directamente con su organización espacial en el paisaje, o sea, el grado de aislamiento. Nos comenta el trabajo de Oscar Kitval y el otro, Ingemar, ¿cómo se pronuncia? Nos ilustra la importancia de la ubicación y el tamaño de las parcelas de hábitat en su dinámica metapoblacional en un experimento que hicieron a través con una especie de un grillo y color en el Valle de Bomb. Entonces es un insecto, pues no vuela, no, un tipo chapulín, donde se habita parcelas de hierba y monte de diferentes tamaños y tiene un aislamiento en un paisaje que predomina el bosque de pinos. Entonces, en el experimento se observó la metapoblación 3 veces en diferentes años, en el 85, 89 y 1900, donde se indica. Hay un error en el libro, es 1990. Sí, ahí hay un error de tipeado. 1990. Sí, porque sí dije, y en el 900, yo creo que es 90, pues 85, 89 y 90, yo creo pues. Sí. Y bueno, es donde se indica la distribución de los fragmentos de hábitats potenciales en el valle, como se ve ahí en la figurita del arroyo del Bar, del Quinjalbazan y el lago del Bombshorn. No, ahí están las parcelitas, ahí se llevó a cabo el estudio y esta es la especie del chapulín, del grillo. Entonces, la distribución de los fragmentos durante el periodo de estudio que estaban ocupadas varió entre un 72 y 79%, donde los patrones de ocupación se vinculaban directamente con las características de las parcelas del hábitat, así como la influencia de estas mismas en los patrones de extinción y colonización, donde se colonizaron, o se recolonizaron más bien, como describe ahí, 18 parcelas de hábitat durante el periodo de estudio. Las parcelas menos aisladas son las que no se colonizaron.
Entonces, ahí está incluso los datos de cómo la probabilidad de colonización disminuye de forma notable cuando la distancia entre las parcelas es de más de 100 metros. Y si se fijan aquí en la gráfica, pues va a mayor distancia, se va disminuyendo considerablemente la colonización de todas las parcelas. Luego las otras áreas sombreadas que se pueden ver en la siguiente gráfica fueron ocupadas parcialmente o nunca fueron ocupadas durante el periodo de estudio. También nos describe que la distribución de frecuencia de la distancia entre las parcelas que se fueron colonizadas y aquellas que no lo fueron estuvieron distribuidos, donde la máxima se empieza a partir de los 250 metros, que es lo máximo que alcanzó por ahí, no se alcanza a notar ahí, está muy chiquito. Es cuando ya es como, por así que el punto límite, y ya desde ahí para adelante pues ya nada se colonizó, ¿no? Ahí está el ejemplo claro. Entonces la probabilidad de colonización aumentó con la superficie de parcela y se redujo con el aislamiento de otras poblaciones locales. Como resultado y como se muestra en la figura, donde se observa un claro patrón de aquí de todo esto, pues. Ahí en la segunda gráfica, un segundo, a ver, por ahí su micrófono. La segunda gráfica, jóvenes, ahí tienen las poblaciones que se extinguieron, miren. En la superficie, en el eje de las X, superficie de la parcela, 0.25 hectáreas, pues hay mayor extinción, 0.5, hasta 1 hectárea, miren, y ya los parches más grandes, 2 hectáreas, 4, 8, 16, 32, 64, pues son las poblaciones que existieron, ¿no? Y aquí hace referencia a cuántos machos por fragmento, que fue aquí como el indicador para evitar el riesgo de extinción. Bueno, creo que se desconectó su compañero. A ver, de las 12 parcelas, primero fueron 18 que fueron repobladas, colonizadas o recolonizadas, después 12, las otras 12 se produjeron en parcelas sin cambios observables en el hábitat. Esas eran significativamente más pequeñas, las que presentaban poblaciones persistentes, ¿no? Los resultados se mostraron que el riesgo de extinción local se incrementa por el tamaño de parcela, es decir, cuando el tamaño de parcela es inferior a 1.5 hectáreas, aumenta el riesgo de extinción, y dice que corresponde con el tamaño población crítico de 12 machos por cada parcela. Imagínense, si esto es para un organismo pequeño, 1.5 hectáreas, ahora para nosotros cómo sería, ¿no? En conclusión, ¿qué se menciona aquí, Miguel? Bueno, pues prácticamente lo que podemos ver ahí, de que se relaciona directamente la influencia metapoblacional, ¿no? Con el tamaño de la parcela, y que en cada una varía distintamente, como se menciona en la teoría. Donde, bueno, aquí donde dice que los riesgos de las extinciones local prácticamente aumentan con la disminución del tamaño de las parcelas. Entonces, se observó que la influencia del tamaño de la parcela en la presencia de poblaciones locales era indirecta a través del efecto del tamaño de la parcela con respecto al tamaño de las poblaciones locales. Entonces, los investigadores es cuando encontraron la importante relación positiva entre el tamaño de la parcela y el tamaño de la población local, donde pues ahí se ven los datos que revelan el riesgo de extinción, donde se incrementa para tamaños de parcelas inferiores a 1 hectárea, como lo está explicando, 1,5 hectáreas, creo, que se corresponde con un tamaño poblacional criterio de unos 12 machos. Después de observar los ejemplos, tanto el tamaño de la parcela como el aislamiento influyen en la dinámica poblacional. O sea, la persistencia de la metapoblación depende de ambos factores, tanto la interacción entre la superficie de la parcela y el aislamiento que se ilustra en la obra del escritor, de Tomás, donde se analizaron los patrones de extinción
y colonización de la mariposa saltadora rayada en el hábitat de pradera de las colinas del norte y sur de Inglaterra, que esto ya abarca el siguiente esquemita. ¿Qué dice el esquema? Este esquemita representa la probabilidad de extinción local, donde disminuyó frente al aumento de la superficie de parcela y se incrementó con el aislamiento. Ahí en el primer esquemita podemos ver las correlaciones, que es altamente positiva en relación con la superficie de la parcela y el tamaño de la población local. Como se puede ver, pues hay una alta correlación. Un alto R cuadrado, ¿no? Sí, R cuadrado. Ahí a mayor tamaño de población, digo, mayor superficie, mayor población, ¿no? Y mayor persistencia. Y en la segunda, Y en la segunda se observa un claro patrón de probabilidad de ocupación de la parcela creciente frente a la disminución del aislamiento y el aumento de la superficie de la parcela, donde el mayor tamaño de la parcela compensa el creciente grado del aislamiento de las poblaciones vecinas. Hay, por ejemplo, con la finalidad de estudiar la mejor manera estos dos factores, el tamaño y el aislamiento, que se relacionan con la dinámica de ocupación de parcela, lo representan con la letra P. Es posible emplear el método gráfico de crecimiento metapoblacional, donde el aislamiento es la distancia con respecto a las parcelas vecinas y disminuye la probabilidad de colonización en metros, y por ende reduce la tasa de colonización, representada con C. Y el aumento del tamaño de parcela disminuye la probabilidad de extinción, que se representa con la letra E pequeña. Asimismo, la tasa de extinción, que la representan con E mayúscula, donde las modificaciones en las tasas de colonización y extinción sirven para cambiar el color en el equilibrio, el valor, perdón, en el equilibrio de P, que es la proporción de parcelas, donde un mayor aislamiento reduce el valor en equilibrio de P, mientras que el aumento en la tamaño de parcela contribuye a incrementar el último. Entonces, el efecto compensatorio entre el tamaño de la parcela y el aislamiento, pues se puede observarse en la última figura, donde es posible compensar el tamaño con el aislamiento de parcelas de hábitat mediante el incremento del tamaño de parcela promedio, y por el contrario, se va a compensar este último a través de un menor grado de aislamiento. A ver, aquí, bueno, como muchos juegos de palabras. A ver, el primero. Ya se explicó aquí, si se tiene mayor superficie de parcela, habrá más población, ¿no? Pero también en la segunda variable es la distancia entre cada fragmento. Ahí en la segunda gráfica, los puntitos verdes son las parcelas que son colonizadas y los puntos huecos los que no. Bueno, ahí las parcelas que están más juntas o más vecinas, ahí dice kilómetros, punto 1 kilómetro, ahí se compensa, ¿no? Aunque sea la parcela pequeña, pero si está en fragmentos cercanos, tiene más, incluso ahí en la línea, ¿no? El 90% de que se colonice, ¿no? La siguiente aumenta la distancia, posiblemente 1 kilómetro, todavía tiene probabilidad del 50% de que se colonicen, aunque el tamaño de la parcela, bueno, sea de 0.1 hectárea, o 1 hectárea o 10 hectáreas, ¿no? Ya si el fragmento ya está muy aislado, en el ejemplo ahí, 10 kilómetros, es para esta especie 10 kilómetros, aunque sea una parcela muy grande, por decir de 10 hectáreas, pues no se colonizan, ¿no? Entonces ahí estas dos variables son importantes, el tamaño de la parcela y la distancia entre cada parcela o fragmento o parche de hábitat. Muy bien, lo último que explicó, jóvenes, su compañero es el gráfico que mencionó sus compañeros anteriores, donde se explica el modelo, ¿no? Aquí el aislamiento y la distancia pues va a disminuir esa probabilidad o sea, el aislamiento, que es la misma la distancia, si es a mayor distancia, pues se disminuye la probabilidad de que se colonicen, ¿no? La otra, el aumento del tamaño de la parcela, pues va a disminuir la probabilidad de extinción y por lo tanto se disminuye esa extinción de la parcela, ¿no? Ahora, un mayor aislamiento está más lejos, el valor de equilibrio, ahí recuerdan la letra P, si no ahorita regresamos al gráfico,
mientras que el aumento de la parcela contribuye a aumentar el equilibrio. Es decir, si todavía no se han ocupado todas las parcelas, pues tienen la probabilidad de colonizarse, ¿no? Si ya se colonizaron todas, pues esa probabilidad de colonizar pues disminuye, incluso la probabilidad de extinción aumenta cuando ya no hay fragmentos de hábitat disponibles para estas especies. Bueno, no sé si quiere agregar otra cosa, Miguel. Pues no, bueno, en resumen sería lo que comentó al final y pues ahí las gráficas hablan por sí mismo, ¿no? Cómo varían mucho las correlaciones cambiando los valores de la parcela junto con la superficie de las hectáreas, ¿no? Ahí se ve cómo ya no se ajustan. Ya no se colonizan. Ajá. Quedan deshabitadas. Muy bien. Bueno, y sería todo. Sí, gracias. A ver, vamos con el 12.4. Andrea. Andrea le tocó solita, Andrea. Conmigo también. Sí, profesora, ¿me escucha? Proyecto. Con Alan, sí, cierto. A ver, Andrea y Alan, a ver. Adelante. Sí, chicos. Yo no sé qué pasó. Andrea, Alan, ¿sí me escuchan? Sí, profesora, Alan no presente. Oh, ya. Sí, sí. Me pasó algo con las ventanas de PowerPoint. Permítame tantito. Bien. A ver, si no, sus compañeros del 12.5 y regresamos ahorita. No, ya está, permítame. ¿Ya? Sí, estaba ajustando las ventanas. Sí, perdón chicos, pero es que ya tiempo ya no lo tenemos. Ya se nos acabó. Mientras vayanse preparando Giovanna y Roberto. ¿Ya la ve? Sí, adelante. Y buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó el tema 12.4, que es la heterogeneidad del hábitat afecta a la persistencia de las poblaciones locales. Siguiente, por favor. Ok, gracias. Bueno, cuando una parcela es de mayor tamaño, se dice que afecta la persistencia de las poblaciones locales, ya que pues al incrementar la cantidad de individuos, aumenta la heterogeneidad ambiental. Y bueno, entre más extensas son las parcelas, pues bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Adelante. Ok, gracias. Bueno, en las parcelas más extensas, con el potencial de presentar una mayor heterogeneidad, pues las pequeñas. Por favor. Bueno, una consecuencia de la heterogeneidad ambiental es que cuando las condiciones ambientales se alteran, es posible que los recursos como el agua o el recurso del alimento para determinar la especie desaparezcan
de una forma temporal o permanente en las parcelas reducidas. Pues, ya que en otras parcelas de área mayor es probable que se mantengan las condiciones favorables para que pueda persistir la siguiente, por favor. Bueno, aquí nos retoma el grillo bicolor de matorral, Kindball. No, sí estoy No se le escucha, Andrea. Más bien no se entendió. Sí, no sé. nada más digo una parte de Alan y ya va. Bueno. Sí, adelante, creí que ya no ibas a hablar. El oficio reduce el riesgo de extinción y mayor heterogeneidad. Bueno, esto pasa disminuyendo el impacto de las variaciones en el tamaño de las poblaciones como un resultado de la variabilidad de efectos como el aire, el agua, efectos físicos y biológicos. Bueno, pues introduzco aún a lo que va a continuar mi compañero, que es que Kindle exploró el papel de la electricidad en el experimento del grillo bicolor de matorral, y pues ya él va a continuar. Gracias. Pues ahorita. Bueno, en este ejemplo que nos da es que conforme, bueno, continuando con lo que explicó la compañera, que entre más grande sea el área, pues mayor probabilidad de heterogeneidad habrá en el hábitat. Y por ejemplo, nos menciona que el grillo bicolor del matorral, en tiempos de lluvias o de humedad, eso le afecta reduciendo su tasa de supervivencia y de fecundidad. Entonces, lo que prefieren estos grillos es que haya zonas con vegetación dispersa y suelos arenosos para reducir esta humedad que les afecta. Y nos menciona que por otro lado, cuando son temporadas de sequía, prefieren, bueno, más que nada los jóvenes, prefieren la vegetación densa y alta de la pradera, pues para no morir de insolación y poder desarrollarse mejor. Entonces, esto sería que entre más grande sea la parcela, pues es más probable que en tiempos de lluvia haya más zonas con suelos arenosos y así puedan seguir sobreviviendo y haya menor variabilidad en la población. E igualmente en la parte de cuando haya sequías, entre más grande, más partes preferentes habrá, bueno, más áreas óptimas. Entonces, igualmente la variabilidad de la población será menor, se mantendrá un poco más constante que si fuera un área pequeña. Y bueno, y como tal los resultados los simplifica en esta gráfica, que menciona que entre más heterogeneidad haya en el hábitat local, la variabilidad poblacional será menor y será más constante, y se podría decir que tiene, bueno, que es mayor, bueno, perdón por el ruido. Bueno, habrá una mejor consistencia en la población. A ver, chicos. ¿Sí me está escuchando? Sí. A ver, entendemos por variabilidad jóvenes es en cuanto a la densidad de población. Entonces, si tenemos un ambiente heterogéneo quiere decir diferentes hábitats. El ejemplo aquí, ¿no? En una época necesita suelos de lluvia, en la época de lluvia
una parte de esa parcela que tenga suelos arenosos para que no se ahoguen, ¿no? Y la otra, en la época de sequía, pues requiere de las zonas, sobre todo los jóvenes, de pastos densos, ¿no? Entonces, entre más heterogéneo sea un hábitat, mayor poblaciones puede albergar, ¿no? Incluso aquí dice la variabilidad de la población disminuye, es decir, el número de individuos de esa población pues se mantiene más o menos constante, ¿no? Entonces, ¿en qué concluye este investigador? Ya, conclusión. Demostró que la heterogeneidad del hábitat, ¿qué? Puede influir en la probabilidad de la extinción local y también que puede determinar la estoclasticidad en especies vulnerables, es decir, estas que no se adaptan fácilmente a las condiciones variables del ambiente. ¿Recuerdan ahí un evento estocástico, una sequía no imprevista? Pues posiblemente acabe con una parte de la población si tenemos esa heterogeneidad de hábitat, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, jóvenes, importante la heterogeneidad de hábitat, donde se va a dar, pues en aquellas parcelas que sean de mayor área, ¿no? Parcelas muy pequeñas, pues va a ser el hábitat homogéneo y hay más probabilidad que ante un evento, como dice aquí, estocástico, pues extinga esa población, ¿no? Muy bien, jóvenes, gracias. Vamos con el 12.5. Giovanna y Roberto. Profesora, ¿Sí? yo le quería pedir a ver si me deja eso hasta el último tema, porque es que ahorita voy a exponer con Yamil y lo de los murciélagos, y la verdad le soy sincero, preparé ese tema y no acabé de preparar el 12.5. No sé si me podría al final de este tema darlo yo, por favor, si pudiera. A ver, Giovanna. Sí. Sí, papá, ya proyecto. ¿Listo? Cortitos. Quería tanto, Roberto. Perdón, profe, es que la verdad lo que se me pasó fue los tiempos. La verdad no, se me olvidó que nos tocaba el 12.5 y la verdad me quedé con lo de los murciélagos. Bueno, a ver. Adelante, sí, no hay problema. ¿Ya se ve, profe? Sí, Giovanna, adelante. Ok. Bueno, aquí al principio se habla sobre el efecto salvamento, que se refiere al aumento del tamaño poblacional y que con esto se disminuye el riesgo de que exista extinción, ya que hay inmigración de individuos, así como rotación y repoblación, y esto contribuye a mantener la población local y aumenta también la variedad genotípica de la población. También dice que la fuente más importante de inmigrantes para las poblaciones insulares es la emigración de poblaciones continentales, y que si la población continental es más grande en relación con las poblaciones insulares, las especies no se extinguen, y siempre y cuando exista cierto grado de dispersión del continente. También se habla sobre la estructura metapoblacional, que es la de continente-isla. Bueno, aquí el continente es la fuente principal de individuos emigrantes a otras parcelas de hábitat en la red metapoblacional, que serían las islas las más pequeñas. El continente es la fuente principal. Aquí dice que una población continental de importante tamaño y aparentemente persistente domina la metapoblación, alrededor de la cual existen las pequeñas islas. Bueno, aquí también se habla sobre la teoría de la biogeografía insular, que dice que el número de especies encontrado en una isla es determinado por factores como el efecto de la distancia del continente, y esto se refleja en que las islas más cercanas al continente tienen mayor probabilidad de recibir inmigrantes del continente que las que están más lejos. Otro factor es el efecto del tamaño de la isla, y esto se refleja en la relación de tamaño de la isla y la diversidad de especies, ya que en islas más pequeñas la probabilidad de extinción es mayor que en las islas grandes, y así las islas más grandes tienen más especies. Estos dos factores establecen lo que sería
el número de equilibrio que puede tener una isla, y también se habla sobre las poblaciones fuentes y poblaciones sumidero. La dispersión de las poblaciones poblaciones fuentes de los hábitats de alta calidad permiten que las poblaciones sumidero existan en hábitats inferiores. Las poblaciones fuente tienen la capacidad de mantener una tasa de crecimiento positiva, y las poblaciones sumidero no logran mantener esta tasa de crecimiento positiva. Asimismo, se habla de las poblaciones, también se habla de los hábitats fuente y los hábitats sumidero, pero no siempre la presencia y el tamaño de una población en una parcela de hábitat da la imagen correcta de las condiciones ambientales, ya que en una parcela es posible que las poblaciones sumidero sean persistentes o tengan un gran tamaño gracias a las elevadas tasas de inmigración de las poblaciones fuente, pero que no sean capaces de mantener esta tasa de crecimiento a través de la reproducción. Entonces, no siempre el número de especies refleja las condiciones, ya que no puede ser un hábitat de calidad, y en poco tiempo, pues sí podría ocurrir extinción. Eso sería todo. Bueno, a ver, chicos, vamos a dar unos ejemplos. Importante, entonces, esto de la teoría de biogeografía de islas, de hecho, lo van a ver en el siguiente curso con el doctor, ahorita, es la materia de fitogeografía, donde, bueno, esta teoría de biogeografía de islas, voy a compartirles tantito, que sería la segunda parte. Biogeografía de islas es referente, bueno, primero tiene su base en la teoría en los viajes que hizo Darwin a las Galápagos, ¿no? Donde dice la teoría que, por decir, los pinzones se supondría que vendrían del continente, ¿no? Y repoblaron esas islas. Entonces, aquí ya lo mencionó su compañera, la teoría de biogeografía de islas se refiere a ese continente a islas, pero también esta teoría está basada en esto que estamos viendo, posiblemente un parche grande lo llamaríamos como el continente, y los parches más pequeños sería como el efecto insular, ¿no? Las islas que van a ser colonizadas por ese parche más grande. También esta teoría de biogeografía de islas es la base para crear lo que nosotros tenemos en México como las áreas naturales protegidas. De ahí se basó esta implementación de conservar áreas con vegetación representativa de nuestro país, ¿no? Ya estadísticamente, pues lo que les explicó su compañera, la tasa de persistencia de las especies, referente a estos dos fenómenos en cuanto a migración y extinción, ¿no? Ya lo mencionó, el parche más grande del continente es el que va a ser el aporte de individuos para colonizar esas pequeñas islas. Y aquí, conforme aumenta el número de individuos o la población o las especies en esos parches deshabitados o fragmentos, pues se va a dar estos sucesos de extinción y migración, ¿no? Por aquí, el número de especies aquí de menor a mayor, si lo vemos aquí estadísticamente, islas más cerca, pues tendríamos una tasa muy alta de colonización, ¿no? Como inmigración. Conforme va aumentando el número de especies, pues va disminuyendo esa tasa, ¿no? Se están acabando, a lo mejor posiblemente el hábitat, los recursos, el espacio, y está donde se cruzan tanto las líneas de extinción y migración. Aquí es el punto de equilibrio. Recuerdan, entre la tasa de inmigración y extinción van a ser 0, y aquí pues la inmigración va a ser ya negativa y aumenta la extinción. Entonces, islas cerca de la tasa de especies pues es mayor, y aquí pues va en media, y las islas más lejos pues su tasa de colonización pues sería baja, ¿no? Y del lado contrario, en cuanto a tamaño y extinción, pues islas más pequeñas, miren aquí, la extinción es mayor. Islas más grandes, pues la extinción pues es menor, ¿no? Aquí leeríamos estos dos gráficos.
Y también ya lo mencionó su compañera, poblaciones fuentes son las que van a aportar, o los hábitats o los parches o fragmentos que tengamos más grandes de vegetación van a funcionar como poblaciones fuentes, son las que es donde van a emigrar, va a haber ese movimiento de individuos de un fragmento a otro. Entonces una población fuente va a mantener una tasa de crecimiento positiva y una población sumidero una tasa de crecimiento negativa. En este ejemplo, por aquí hablaba de dos ejemplos sobre esto. A ver, déjenme localizarlo, por favor. Aquí Morgan y Harrison estudiaron la dinámica de cómo funciona esta teoría de biogeografía de isla, de continente y islas, de esta mariposa Ephidras, Edita Vallensis, en el centro de California. A ver si se escucha. No, está mi voz, bueno. Hasta ahora me doy cuenta. Aquí una población continental de importante tamaño, aparente persistencia, domina esta metapoblación, alrededor de la cual existen poblaciones insulares. Estas serían como las poblaciones insulares, ¿no? La extinción local, dice, tenderá a impactar en las poblaciones más pequeñas, ya lo mencionó su compañera Giovanna, generalmente los parches donde no hay tanta calidad o no hay tanta heterogeneidad de hábitat, hay un hábitat homogéneo o pobre en condiciones de hábitat, pues son las poblaciones más susceptibles a extinguirse, ¿no? Entonces la extinción local tenderá a impactar en las poblaciones más pequeñas y afecta en menor grado la persistencia global de esta metapoblación. También aquí el otro ejemplo de la mariposa blanca de la col, que es el otro ejemplo. Aquí se estudió en el Valle Central de California, las poblaciones fuente ocupan un hábitat de ribera, de hecho eso es una panorámica de ese hábitat en Valle Sacramento, en parcelas de vegetación que crecen en escorias de dragado por minas. Dice, zona donde pasan el invierno, las colonias reproductoras pueden desarrollarse lejos de la población fuente, pero las que persisten al segundo año pues son escasas, ¿no? Es decir, se recolonizan por la población fuente. Entonces, el restablecimiento de las colonias en la primavera depende de la migración de las poblaciones fuentes ubicadas en estas parcelas pues sería de desechos, ¿no? De la mina. Y nada más no menciona más jóvenes, entonces aquí importante, cuando tenemos una población fuente, que es la que aporta ese flujo o movimiento de individuos de una parcela de hábitat a otra. Y ya. Vamos con el siguiente, por favor. Areli y su compañero Raimundo. Listo. Areli, se ha respondido. A ver, Areli. No sé si grabó su presentación, hay mucho ruido donde estoy, pero grabé. Ajá, muy bien. A ver, Marilu, si puede poner su presentación, por favor. Marilu. Sí, Marita, bueno, voy a estar. Sí, por favor. Buenos días, a mí me tocó el tema 12.6, ciertos factores sirven para sincronizar la dinámica de las poblaciones locales. La sincronía en las poblaciones locales constituye un factor clave para la
persistencia de una metapoblación, mientras que la probabilidad de extinción es totalmente independiente en cada una de las poblaciones locales, pero la probabilidad de extinción metapoblacional disminuye rápidamente ante el creciente número de poblaciones locales. Si las probabilidades de extinción están relacionadas entre sí, las metapoblaciones con poblaciones locales más numerosas serían vulnerables a la extinción. Esto nos da que una serie de factores demográficos y ambientales se sincronizan potencialmente la dinámica de las poblaciones locales. Por parte de la estocasticidad ambiental, con frecuencia opera en una escala regional. Y por otro lado, el clima hace que las poblaciones de insectos fluctúen de forma sincronizada por extensas áreas geográficas. Y es posible que se eliminen varias poblaciones locales a causa de una sequía o una helada. Muchos investigadores documentaron la sincronía y sincronía en las dinámicas de las poblaciones. Por ejemplo, está Paul Ehrlich, Oret Substate y C.D. Thomas. Paul Ehrlich y sus colegas de la Universidad de Stanford documentaron los efectos de una sequía regional en los años 1975 a 1977 y fue sobre las poblaciones de mariposa del centro de California. En estas observaron una extinción sincronizada de las poblaciones locales en respuesta a una dramática disminución en una especie específica de planta de floración anual, y esta forma la principal fuente de alimento para las mariposas. Por parte de Odette Substate y sus colegas de la Universidad de Leeds notaron una sincronización similar en una extinción de la población local de sortijitas, o su nombre científico es Apanthopus hyperanthus, en el este de Inglaterra, en una reserva natural. Y durante el periodo de estudio se dio una grave sequía regional, y esta estocasticidad regional se reduce la probabilidad de persistencia en las metapoblaciones, además de que aumentó la importancia potencial de otros mecanismos que permitan la persistencia, tales como hábitats de refugio, como en el caso de la heterogeneidad del hábitat y el grillo bicolor de matorral, bueno, citando un ejemplo, y otros estadios de resistencia de letargo. Lo que nos da a entender que durante los periodos de tiempo más prolongados, las modificaciones en el paisaje y el hábitat que ocasionan extinciones determinísticas, se han producido con frecuencia, de forma relativamente sincronizada en áreas extensas. Otro estudio fue el de C.D. Thomas, del Imperial College, da un ejemplo de sincronización a escala regional de las poblaciones locales que se produjo a causa de un cambio a gran escala de la disponibilidad de hábitats. A comienzos del siglo XX, la mariposa saltadora raya común Hesperia coma, que es esta imagen, habitaba en la mayoría de las praderas calizas de Inglaterra, y esta se presentaba en una distribución geográfica amplia por la necesidad y la serie de exigencias ecológicas específicas que requiere su especie. A la vez, solo se desarrollan praderas calcáreas de intenso pastoreo en las que el césped es corto y disperso, lo que dio como resultado que la conversión de suelos a campos agrícolas y reducción de campos con animales domésticos llevó a una gradual disminución de la mariposa saltadora rayada común, y en la primera mitad del siglo con un retroceso de su distribución hacia el sur. Aunque la actividad de pastoreo de conejos, que se representaría con esta imagen, previamente introducidos, aseguró que varias de las praderas restantes no crecieran en exceso, lo que permitió que la especie sobreviviera en la región sur de la distribución. Pero con la introducción del virus de la mixomatosis en Inglaterra en 1954 para controlar las poblaciones de conejos, las praderas calcáreas crecieron en exceso y los hábitats de hierbas cortas desaparecieron en toda Inglaterra, lo que dio que la mariposa saltadora rayada común sufriera un periodo de rápida disminución, y hoy en día solo se encuentra en las regiones o hábitats de refugio en donde continúa el pastoreo doméstico. En el mapa se puede notar el declive de la mariposa saltadora rayada común, o la Hesperia coma, en Inglaterra en el siglo XX. La parte de color pardo es el rango anterior a 1920. Para este mapa se registró a la mariposa en todos los afloramientos calcáreos de este rango. En cuanto al color verde, es el rango conocido entre 1920 y 1961.
pero los cuadros negros son la distribución actual y consiste básicamente en un conjunto de refugios, bueno, esto según el censo de 1982. El declive en la distribución se debe a la conversión de praderas nativas a campos agrícolas y de pastoreo y de reducción del pastoreo en las praderas nativas restantes, luego de la inducción del virus de la mixomatosis a mediados de la década de 1950 con el objeto de controlar las poblaciones de conejos. Y pues en conclusión de todo el tema, los cambios en los hábitos de uso de la tierra como la conversión de ecosistemas naturales para la producción agrícola forestal en general se producen en áreas muy extensas en un periodo de tiempo breve. Y esto ocasiona grandes alteraciones en el destino de las especies relacionadas. Y esto sería todo de mi parte. Bien, es todo el tema. Muy bien. Bien, chicos, así como lo hizo Valerie, quiero que lo hagan en su presentación y cada quien va a grabar su voz en el tema que les toque. Muy bien. Entonces retomando un poquito, habla sobre esta sincronización. La dinámica dice asincrónica de las poblaciones. Estamos hablando en cuanto a esta variable de extinción. Entonces, la dinámica sincrónica de las poblaciones locales constituye un factor clave para la persistencia de una metapoblación. Si esta dinámica fuera sincrónica, es decir, el proceso de extinción se diera al mismo tiempo, pues ninguna población persistiría en la actualidad, ¿no? Y se está hablando aquí también de esa persistencia en cuanto a la estocasticidad. Estamos hablando de la probabilidad de que algún suceso, sobre todo de clima, pues acabe con una población local, ¿no? Entonces, aparte de esta estocasticidad ambiental, pues está este cambio de uso de suelo que, como dice su compañera hasta el final, los cambios en el uso de la tierra, como la conversión de ecosistemas naturales a áreas productivas, en este caso, pues áreas agrícolas en un periodo de tiempo muy corta, altera el destino de muchas especies que dependen de ese hábitat, ¿no? El ejemplo de esta pequeña mariposa, pues que necesita tipo de vegetación sometida a pastoreo, ¿no? Muy bien. Y pues vamos con el 12.7, por favor. Gracias, Eleni. Muy bien. Y Marilú y César. Sí, profesora, permítame en lo que comparto pantalla. Sí, gracias. No sé si ya se ve. Sí. Bueno, en contraste con lo que venían platicando los compañeros de las exposiciones pasadas que analizaban más bien cómo interfería o cómo estimula el ambiente en la tasa de colonización y de extinción. Aquí en cambio veremos en qué características de una especie hacen que ésta sea más vulnerable a colonizar un sitio, es decir, a dispersarse, o en cambio a extinguirse, a desaparecer de un área. Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí está. Bueno, entonces primero hablamos de la dispersión. La dispersión es una característica que ya habíamos estudiado antes y es importante verla como una característica fundamental de las especies adaptadas a los ambientes con mucho disturbio, que que están propensos a muchas alteraciones de forma estocástica y bastante frecuente. Y como por ejemplo los insectos. Esto responde principalmente a patrones de vida R, por ejemplo, donde las especies tienen patrones de crecimiento muy rápidos. Y al respecto también se habla de relaciones, ¿no?, que encontramos, matemáticas, y que se pueden analizar en gráficas y con datos. Por ejemplo, la relación mayor fecundidad igual a mayor tasa de dispersión. Y aquí vemos un ejemplo de los dientes de león que investigaron. Bueno, es una investigación que hicieron unos precisamente investigadores británicos acerca de cómo los dientes de león, por la gran cantidad de semillas que producen y
Creo que es dispersión anemófila la que tienen estas a través del viento. Entonces eso les permite que sus semillas alcancen distancias mucho más largas. Por lo tanto, tienen más probabilidad de establecerse en un sitio en el que la mayor parte de las plantas no se puede establecer porque no tienen las capacidades para hacerlo. Y estas son unas plantas colonizadoras, por ejemplo. Es una característica importante de su modo de dispersión. Y también hablamos del modo de reproducción, que también el modo de reproducción de las especies puede afectar sus tasas de colonización. Por ejemplo, una planta sexual tiene una capacidad de establecerse en un sitio y de propagarse, pero tal vez de una forma local, nada más local, no como en las especies que se reproducen de forma sexual, que en cambio pueden dispersar sus semillas a un sitio más lejano. Entonces, las dejo con mi compañera que va a hablarles acerca de lo demás. ¿Sí me escuchas, maestra? Sí. Ok, bueno, aquí en los factores que afectan, pues, que favorecen la extinción de las especies, pues empezamos con la relación entre el tamaño corporal de las especies y el tamaño del área de acción. Pues esta relación es bueno, sí tiene un fuerte impacto en la densidad poblacional, ya que nos habla el texto sobre que los organismos más pequeños pues tienen como que mayor potencial para mantener una alta densidad en sus poblaciones y que las que son de mayor tamaño, como se menciona en la diapositiva, pues por la demanda de recursos. Y pues también nos dice que las poblaciones pequeñas pues son las que están pues sí más vulnerables a la extinción estocástica. Entonces pues sí, son las de menor tamaño las que mantienen una mayor densidad, y porque pues las de mayor tamaño pues necesitan pues mayor espacio también para mantener su población. Pues otro factor es el tamaño corporal y la relación que tiene con la tasa metabólica, ya que el tamaño corporal pues igual puede, como ya mencionaba, pues puede incrementar su vulnerabilidad a que se extingan. Y esto nos menciona que en las especies endotérmicas, pues la tasa metabólica pues va aumentando cuando cuando la masa corporal pues disminuye. Entonces, pues en resumen, bueno, más sencillo es que la tasa metabólica de masa pues es más grande en especies más pequeñas. Y, ¿mande? Son más perdón, son más vulnerables a la extinción estos animalitos, ¿no? Los más pequeños, con tasa metabólica pues alta, ¿no? Son más susceptibles a extinguirse. Sí, esto menciona que es porque pues conduce a un periodo de hambre más breve para las especies pequeñas, y esto pues en las épocas donde hay escasez de recursos, y entonces pues dice que son más vulnerables a la estocacidad ambiental. Y aquí pues en la imagen se ve, por lo que entendí, creo que sí es la musaraña, porque sí. Menciona un ejemplo de que estudiaron Anu Pelton y Lika Hansky, creo que así se pronuncia. Hicieron un estudio sobre 3 especies de musarañas. Decía que en 108 islas de 3 lagos en Finlandia, y pues para analizar esta relación de la probabilidad de extinción con el tamaño corporal, y pues el resultado fue que la especie más pequeña, bueno, les voy a mencionar las especies, era Sorex araneus, Sorex caecutiens y Sorex minutus. Y pues el resultado arrojó que la especie más pequeña, pues que era la Siminutus, pues era la que presentaba una mayor tasa de extinción. Y porque esto tenía una relación con el tamaño, porque decía que las islas eran menores a 8 hectáreas.
Entonces, pues ahí la relación que había, pues era de que a mayor, bueno, era mayor probabilidad de extinción si era una especie más pequeña. Ahí concluyen sobre esto. ¿Recuerdan? La estocasticidad ambiental son los factores imprevistos del clima, ¿no? A lo mejor aquí la escasez de alimento al último fueron las que pues hicieron más susceptible a Sorex minutus, ¿no? La variación en el suministro de alimentos. Muy bien. También aquí habla un poquito sobre, retoma otra vez lo que ya vimos de la población sexual y asexual. En caso de esto de reproducción, ¿cuál sería la más vulnerable en cuanto a especies que se reproducen sexual o asexualmente? ¿Cuáles tienen más probabilidad de persistencia? Incluso también de colonización. ¿Recuerdan ahí Pues yo, por ejemplo, en el libro mencionaba acerca de la propagación por ramets, que es asexual, y mencionaba que realmente eso disminuía su capacidad de dispersión. Nada más les permitía como que establecerse en ese sitio, la reproducción asexual, mientras que cuando era sexual, y producían semillas como las angiospermas, tenían una mayor capacidad de colonización. En cuanto a extinción, ¿cuál es la más vulnerable? Parece que las sexuales, ¿no? De hecho, la sexual, un evento estocástico, como dice aquí, pues mata a toda la población porque todos van a responder de forma igual, ¿no? Muy bien. Entonces, importante, ¿sí? Es que me faltó el de regulación térmica. Sí, y ya lo habían cambiado. Así. Bueno, en este punto pues habla sobre los animales ectotérmicos, que pues igual como vengo mencionando, pues los más pequeños son los que se ven más afectados por las variaciones ambientales que los que son de mayor tamaño. Entonces pues ahí es donde pues afectaría el tamaño poblacional, y aquí igual se realizó otro estudio pues para analizar esta relación de la población en los vertebrados terrestres. Aquí se estudiaron 99 especies de artrópodos, y recuerdo que el nombre era Hansky, igual que la investigación que les mencioné hace un momento, de las musarañas. Pues en se estudió pues a los vertebrados, y dice que los vertebrados pues presentan poblaciones menos variables que las poblaciones que son invertebradas. Y pues no, nada más en la conclusión, pues comentamos mi compañero César y yo que pues todos los aspectos de la vida de las especies pues finalmente van a afectar en las metapoblaciones y en cada población, porque como mencionábamos, cualquier cosa que afectemos pues va a modificar pues todo, como mencionó mi compañero, la reproducción, la dispersión, que pues en muchas ocasiones pues igual son modificadas por otros factores. Y creo que sería todo. Muchas gracias. Y bien, bueno, conclusión ahí, pues los factores que más perjudican a esta población de animalitos, pues es la actividad humana. Y bueno, pues ya, por nuestro crecimiento poblacional, nuestro ritmo de consumo de alimentos, pues todo esto está afectado. Nada más hacerles por ahí, les subí una página de Hansky, fue un ecólogo, murió en el 2016, muy joven. Fue uno de los postulantes de la teoría de metapoblaciones, incluso pues ahí hay un reconocimiento que le dieron después de muerto, pues digo, ¿para qué, no? Como dicen en vida. Y importante, jóvenes, porque al fin de cuentas, pues lo que estamos viendo es esto, fracciones de población en cualquier ecosistema, ya no
Ya no tenemos ecosistemas originales, todos ya están alterados y lo que vemos pues son hechos estos parches de fragmentos, ¿verdad? Bien, chicos, a ver, faltaron dos temas, 12.8, cuestiones de ecología, y sus compañeros los vamos a dejar la próxima clase. Quiero que por favor graben la voz mejor, más rápido, es más rápido, de hecho. En los siguientes temas, el 12.8, cuestiones de ecología, también lo que iban a presentar Yamil y Roberto, lo de los murciélagos, por favor graben mejor su voz para que sea un poco rápido. Y en próxima clase empezamos la dinámica de comunidades, que es la asociación ecológica, entonces también hagan su pequeña parte de presentación y por favor graben su voz para que sea un poco más rápido. Y disculpen, pero ya no tenemos tiempo. Me da pena, pero pues no, pues ya no hay tiempo, entonces quiero terminar antes de irnos de vacaciones con esta unidad 4 por ahí. Ya había comentado a su compañera si tuvieran disponibilidad, si ustedes gustan regalarme hora y media ya nada más para terminar la unidad 4, jóvenes. Bien. Sí, profe, es lo que se ha estado hablando. Yo creo que la jefa de grupo en cuestión de horas le manda el día y la hora que podamos verla. Nada más una clase. Y también, por favor, Bianca, le pido un favor, próxima clase envíeme, se ponen de acuerdo con su compañera, los temas que van a dar, ahí ya tiene, ya los que se conectaron al principio, pues tiene cada tema 4 integrantes, entonces anótense y próxima clase me los envía, por favor, su jefe de grupo. Sí, profe, ya se están armando los equipos y pues cuando los tenga completos le mando el archivo con el nombre y el tema. Sí, no hay problema, el miércoles, por favor, Bianca. Gracias. Y nos vemos, jóvenes. Buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego.